que esta es una enfermedad parasitaria producida por Trypanosoma cruzi y que tiene una transmisión de tipo contaminativo estercorario de estación posterior. En el huésped humano vamos a encontrar dos fases del Doctor, parásito. disculpe que le interrumpa, pero no se saltó de mi apellido, Manzano. No. Manzano. Sí, doctor, buenas tardes. Adriana Manzano, ya. Bueno. A ver, entonces les decía que en el ser humano vamos a encontrar al parásito en dos formas o en dos fases. Amastigotes en los tejidos y tripomastigotes en la circulación. Entonces la caracterización clínica, pues recuerden ustedes, teníamos una fase inicial, una fase aguda, una segunda fase larga, indeterminada, y una fase ya terminal o crónica en la cual se hacen evidentes las lesiones en los tejidos, particularmente en el miocardio, que nos lleva a una insuficiencia cardíaca o lo que se conoce como una miocardiopatía chagásica. Bien, entonces nos vamos pues a ubicar ya en nuestros servicios de salud. Hipotéticamente nos vamos a concentrar en que estamos viendo pacientes y entonces pues vamos a ver el primer caso que nos llega, que nos van a presentar. Vamos adelante. Estarán atentos porque yo les preguntaré luego qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas circunstancias, ¿no? Ya. Listo, doctor. Pásale, por favor. Espérate, le solicito control. Listo. Entonces, tenemos un paciente masculino de 7 años de edad que cursa el primer grado de escuela, previamente sano, originario y residente del Cantón Arenillas, provincia del Oro. Convive con ganado vacuno, porcino y aves. Acudió con su madre al centro de salud de su comunidad por un cuadro clínico de 14 días de evolución, caracterizado por alza térmica cuantificada de 38,5 grados centígrados de predominio vespertino, edema bipalpebral derecho, mialgias en extremidades inferiores, cefalea frontal, malestar general. Antecedente de picadura de insecto 5 días antes, el 7 de junio de 2021, en región supraciliar derecha, la cual fue vista por la madre y se refiere al insecto como chinche. El paciente fue valorado por un médico en dicho centro de salud, en donde se lo diagnosticó con celulitis periorbitaria y recibió un tratamiento con nimesulida, que es un antiinflamatorio, dicloxacilina, que es un antibiótico, y la dexametasona, que es otro tipo de antiinflamatorio, durante 3 días, sin mejoría, por lo cual la madre decidió acudir al Hospital Militar de Quito el 26 de junio del 2021. Muy bien, entonces, a ver, pues estamos en el hospital en este momento, vamos a recibirle a este niño que proviene de la provincia del Oro con un antecedente de un edema bipalpebral que ha sido tratado con antiinflamatorio, antibiótico y corticoide, pero sin ningún cambio. Entonces, a ver, la doctora Pacha es la que le recibe, vamos a ver qué nos dice. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ya. Ya. Entonces, cuando llega al Hospital Militar, realizo la historia clínica al paciente y el motivo de consulta es edema bipalpebral derecha, fiebre. Los antecedentes personales no refieren antecedentes patológicos personales de importancia. En los antecedentes familiares tampoco hay un antecedente familiar de relevancia. En la enfermedad actual y problema actual, pues tenemos un paciente que se presenta con edema bipalpebral derecho que apareció hace aproximadamente 17 días.
signo que no, o manifestaciones que no se han presentado anteriormente, teniendo como causa aparente la picadura de un insecto hace aproximadamente 22 días. Además, presenta como síntomas acompañantes fiebre, cefalea, escalofríos, mialgias, malestar general y ha tenido un diagnóstico previo de celulitis periorbitaria y con un tratamiento de midazolam, dicloxacilina y dexametasona sin mejoría. Puedes pasarle, Leo, por favor. No me funciona. Listo. No, atrás, por favor. Listo. En los signos vitales y mediciones que hemos tenido al paciente, pues nuestro paciente se encuentra con una presión arterial normal de 120/85, una frecuencia cardíaca normal también de 75 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto, lo cual también está normal. La temperatura bucal es de 38,5. Aquí podemos ver que nuestro paciente tiene fiebre. Tiene un peso en kilogramos de 30, una talla de 1,20 y un índice de masa corporal de 20,8, lo cual está dentro de los rangos normales. A la evaluación física por regiones, en la valoración de la piel encontramos un edema bipalpebral derecho aproximadamente de 3 por 2 centímetros con un color rosado violáceo, indoloro y duro, lo cual nos orienta a un signo de Romaña. En la valoración de la cabeza también podemos ver una adenomegalia preauricular derecha de menor de 1 centímetro de diámetro, móvil y no dolorosa. Y en el examen físico del abdomen encontramos una hepatomegalia leve. Pásale, por favor. Ahora, agrupando todos los argumentos que nuestro paciente presenta, en los argumentos clínico-biológicos tenemos que es un paciente de 7 años de edad, de sexo masculino, y que presenta signos y síntomas como fiebre, mialgias en extremidades inferiores, cefalea, malestar general, escalofríos, un edema bipalpebral derecho de color rosado violáceo, indoloro y duro, y la hepatomegalia leve. En los argumentos sociales, nuestro paciente está cursando el primer grado de escuela. En los ambientales, el paciente pues, es residente del cantón Arenillas de la provincia del Oro. También convive con ganado vacuno, porcino y aves y tiene un antecedente de picadura de insecto en la región supraciliar derecha, el cual el insecto es referido por la madre como chinche. Dentro de los argumentos institucionales tenemos una visita previa al centro de salud de la comunidad de donde es oriundo el paciente, en donde se diagnosticó como celulitis periorbitaria y en donde recibió un tratamiento ya con midazolam, dicloxacilina y dexametasona. Pásale, por favor. A ver, espérate un ratito, regrésale, por favor. A ver, Yeset Crespo. Presente, doctor. A ver, ¿qué te llama más la atención en este caso? Aquí Siga. lo más importante sería la picadura del insecto, porque dice que es en la región supraciliar y la madre de este paciente la refirió como chinche. Entonces, por ahí ya sería como que un indicio a qué enfermedad produce este vector. ¿Qué piensas tú? Pues, ¿qué enfermedad puede ser? En este caso, la chinche era el vector que transmite la enfermedad de Chagas. Ahora, solo por la presencia del chinche pensarías en que es Chagas. ¿Qué otros elementos importantes hay en este caso? Igual el signo de Romaña, que está en los signos y síntomas que describe el paciente, y también su lugar de residencia, que es en el cantón Arenillas. Ok, a ver, entonces tenemos la sospecha clínica de que esto puede ser una enfermedad de Chagas. Veamos qué nos dice la doctora Pacha, qué piensa, qué análisis hace. Pásale, por favor. Dale otro clic, por favor. Le puedes dar otro clic. Ya, ahí.
Entonces, también tenemos la sospecha de que es una enfermedad de Chagas de fase aguda, pero para eso vamos a hacer una ponderación de los argumentos y también le hicimos la ponderación de argumentos para la celulitis preorbitaria, que es el que se diagnosticó anteriormente. Entonces, vamos a ir al igual en las dos enfermedades. Entonces, dentro de los argumentos biológicos, el hecho de que se trate del género masculino, nosotros o yo le puse como un argumento de débil, con una ponderación de 0 puntos, porque el hecho de que sea un hombre no nos orienta o no es un factor predisponente ni para una enfermedad de Chagas en fase aguda, ni para una celulitis periorbitaria, por lo cual en las dos reciben una ponderación de 0 puntos. El hecho de que se trate de un niño, esta es un argumento de bajo peso en la enfermedad de Chagas de fase aguda, debido a que esta fase es más comúnmente identificada en niños. Entonces, por eso lo puse como un... Retrocédele, por favor. Como un argumento de bajo peso. Igualmente, la celulitis periorbitaria es un argumento de bajo peso porque la celulitis periorbitaria puede presentarse en niños también, o sea, es común que se presenten en niños. Ahora, dentro de los argumentos clínicos, la presencia de fiebre, las mialgias en extremidades inferiores, el escalofrío, las cefaleas, son argumentos de bajo peso. Nos podría orientar a una infección, sin embargo, son argumentos muy generales, por lo cual se podría también presentar en otras enfermedades. Por esto solo se dio una ponderación de 5 puntos para la enfermedad de Chagas en fase aguda. Ahora, para la celulitis periorbitaria, la fiebre también podría indicarnos una infección, porque recordemos que la celulitis periorbitaria es una infección por bacterias. Entonces, por eso podría presentar fiebre, pero ya se dijo que la fiebre podría presentarse también en otras enfermedades, por lo cual es un argumento muy general. Entonces, es de bajo peso con una ponderación de 5 puntos. El malestar general es aún más ambiguo, un argumento más débil, entonces por eso recibe una ponderación de 0 puntos, al igual que los argumentos de escalofríos, cefaleas, malestar general en la celulitis periorbitaria. Ahora, el edema bipalpebral derecho de color rosado, violáceo, indoloro y duro, que se lo denomina como signo de Romaña. Recordemos que esta es una de las características más comunes que se va a presentar en la enfermedad de Chagas, específicamente en la fase aguda. Entonces, la presencia de este signo ya nos apoyaría el diagnóstico de la enfermedad de Chagas como un argumento de alto peso, con una ponderación de 15 puntos. Ahora, ¿por qué descartamos o este signo es débil en la celulitis periorbitaria? En la celulitis periorbitaria sí se puede presentar un edema bipalpebral debido a que es un proceso infeccioso también. Sin embargo, la diferencia es que este edema no va a ser duro como es en el signo de Romaña, que es duro, sino va a ser blando la palpación y también va a ser doloroso. En cambio, para que sea signo de Romaña y lo que presenta nuestro paciente es indoloro. Entonces, por un edema bipalpebral, una persona que no tiene el conocimiento, que no sabe cómo se presenta el signo de Romaña, sí podría más orientarse por celulitis periorbitaria. Entonces, por el edema bipalpebral le dimos un puntaje de bajo peso de 5 puntos. Sin embargo, como nosotros ya conocemos cómo se presenta un signo de Romaña, en cambio, más nos orienta a una enfermedad de Chagas en fase aguda. La adenomegalia preauricular, también recordamos que en una enfermedad de Chagas de fase aguda, debido a que es una enfermedad sistémica, los parásitos van a estar diseminándose por la vía linfática. Además, los macrófagos son las que fagocitan y llevan al parásito hacia los ganglios, generando un proceso inflamatorio como defensa del cuerpo. Entonces, es por eso que una adenomegalia preauricular acompañado del signo de Romaña nos orienta aún más a una enfermedad de Chagas, por lo cual una adenomegalia preauricular es un argumento de peso moderado que apoya al diagnóstico que tenemos. En cambio, en una celulitis periorbitaria generalmente no se presenta con una adenomegalia preauricular, es más localizado, entonces más se queda como un edema bipalpebral, pero generalmente no se presenta como una adenomegalia preauricular. De igual forma, una hepatomegalia leve en enfermedad de fase aguda de Chagas lo he puesto como un argumento de moderado peso de 10 que apoyaría nuestro diagnóstico debido a esta misma razón, de que el parásito tiene una alta diseminación por el cuerpo, entonces va a llegar hacia tejidos como el hígado, entonces no es común que se presente en la fase aguda una hepatomegalia, sin embargo sí se puede presentar, como en este caso. Entonces,
debido a que este parásito ya estaría llegando hacia el hígado y se estaría ya realizando un proceso inflamatorio a nivel del hígado. Listo. En cambio, en la celulitis periorbitaria, pues no va a haber una diseminación rápidamente hacia los tejidos ni nada de ello. Entonces, por eso es un argumento débil, con 0 puntos en la ponderación. Los argumentos sociales de la educación que está cursando el primer grado de escuela, esto tampoco no nos favorece a nada, o sea, no nos orienta a nada, por lo cual es un argumento débil, con 0 puntos, igual que en la celulitis periorbitaria. Ahora, en los argumentos ambientales, que está el lugar de residencia del cantón Arenillas, El Oro, esta es un argumento de alto peso en cuanto a la enfermedad de Chagas, debido a que este cantón, como vimos en los datos epidemiológicos, pues es una provincia endémica en enfermedad de Chagas, donde más se han reportado casos, entonces ya nos podría apoyar a nuestro diagnóstico, al igual que la picadura del insecto referido como chinche. Recordemos que este es el vector de la enfermedad, entonces nos apoya también. Entonces, por eso estos dos son un argumento de alto peso, con 15 puntos cada uno. El hecho de que convive con ganado vacuno, porcino y aves es un argumento de peso moderado y con una ponderación de 10 puntos, debido a que los corrales de los animales o los escombros de los nidos de las gallinas podrían favorecer como un área para la reproducción o replicación del vector, entonces por eso nos apoya nuestro diagnóstico. El hecho de una visita en los institucionales, la visita al centro de salud que recibió anteriormente, eso le pusimos como un argumento débil con 0 puntos, debido a que lo diagnosticaron con otro tipo de afección. En cuanto a la celulitis periorbitaria, en los ambientales, pues no influye el hecho de que resida en la provincia del Oro, tampoco de que haya sido picado por la chinche y tampoco que conviva con ganado vacuno. Entonces, por eso reciben una ponderación de 0 puntos. Pero los institucionales sí le pusimos de 15 puntos como alto peso, debido a que es allí donde le diagnosticaron como celulitis periorbitaria. Entonces, la diferencia, tenemos que, como concluyendo, ya tenemos que nosotros hemos llegado a la conclusión de que se trata de una hipótesis diagnóstica con un 85% de la enfermedad de Chagas en fase aguda. Pásale, por favor. ¿Y la celulitis cuánto tuvo? No sé. Y la celulitis periorbitaria, perdón, solamente le vemos una hipótesis o tenemos una hipótesis diagnóstica del 30% de certeza, súper bajo en comparación a lo que hemos llegado de la fase aguda de la enfermedad de Chagas. Muy bien, muy bien. Miren ustedes que hay una diferencia tremenda entre los dos cuadros. En el primer caso, pues estamos haciendo un análisis muy exhaustivo, tanto de argumentos clínicos como también de argumentos de tipo ambiental. Y eso es muy importante para que podamos plantear esa posibilidad diagnóstica. En el caso de celulitis, pues realmente lo único que nos llama la atención es el edema, pero en lo demás no tenemos ninguna otra puntuación que nos permita pensar que se trata de ese tipo de afección. Miren, esto sin afán absoluto de hacer alguna polémica profesional, pues lo que hace falta siempre es acordarse de los argumentos de tipo ambiental. Si es que dejamos eso de lado, pues nos perdemos y solamente estamos buscando la parte de la afectación biológica. Dejamos de lado algo que es consustancial con estas enfermedades que estamos estudiando, ¿no? Cómo se transmiten y dónde se encuentran pues estos vectores o las fuentes de infección. Muy bien, entonces con una certeza, pues una hipótesis con 85% de certeza, pensamos que se trata de una enfermedad de Chagas en fase aguda. A ver, Janet Abad. Sí, doctor. A ver, ¿vas a solicitarle algún examen? ¿Le solicitarías algún examen? Sí. Sí, ¿cuál sería tu criterio de ese examen? Bueno, sería, ya que está en la fase aguda, un frotis de sangre periférica. Muy bien.
¿Qué esperas encontrar ahí? Bueno, ahí sería que salga positivo para la presencia de tripomastigotes de Chagas, era de Trypanosoma cruzi. Eso, perfecto. Entonces, si estamos en fase aguda, pues es evidente que la parasitemia va a estar elevada y entonces el examen más adecuado es uno de certeza que nos permita mirar el agente causal, el tripomastigote que está justamente en sangre. Bueno, a ver, Eva, siga, continúe usted con su historia clínica. Listo. Aquí para dejar claro algo, también debemos diferenciarlo de otras patologías o de otras afecciones oculares que nos podrían presentar como un edema del párpado. Entonces, dentro de ellas ya hemos hablado de la celulitis parorbitaria, sin embargo, también existen otras patologías, como la presencia de un orzuelo. Pero cabe recalcar que a diferencia, como vemos aquí, el signo de Romaña es la magnitud del edema es bipalpebral. En cambio, en un orzuelo solamente se va a presentar como una protuberancia de menor tamaño o ya en unas, si hay mayor afección, sí se podría presentar un edema del párpado, pero generalmente es más del párpado que se ve afectado, no como el edema bipalpebral de los ambos párpados como se presenta en el signo de Romaña. Además, el orzuelo tiene otra característica que en la parte central se presenta como un punto de pus, lo cual no se presenta aquí, obviamente, en el signo de Romaña. Y otra de las características que nos permite diferenciar es que el orzuelo comúnmente ya va a ir desapareciendo aproximadamente a una semana, incluso sin tratamiento. En cambio, nuestro paciente ya va como 17 días con el edema y no desaparece. Al igual que el chalazion, que también es otro edema del párpado, que también va a ser indoloro, pero también esta se va a presentar de forma lenta, es decir, se presenta como una protuberancia y va a ir creciendo lentamente y no se va a presentar o no va a tener esta magnitud de la presencia del signo de Romaña. Qué buena lámina me has puesto para que veamos ahí las diferencias entre estas entidades. Miren ustedes, el orzuelo, pues como bien nos explica abajo, tiene esa característica de un edema, pero es de un solo párpado y como es un proceso infeccioso del folículo piloso, pues lo que vemos luego es la formación de la pústula y el punto de color verdoso amarillento, que es por donde va a reventarse y salir la pus. En cambio, en el chalazion, recuerden, esa es una tumoración porque se produce una obstrucción de las glándulas de Meibonio y esto pues genera ese edema, pero igual irá reabsorbiéndose en el transcurso de unos días. La celulitis periorbitaria, pues vean ahí la característica de edema bilateral, bipalpebral, unilateral también, pero ya vemos una diferencia, ese es un edema, una inflamación, por eso está eritematoso. El signo de Romaña no tiene esa característica de un proceso inflamatorio agudo por una lesión traumática, como estamos mirando en la celulitis periorbitaria. Este edema de la enfermedad de Chagas es mucho más grande, es mucho más prominente. Se está llevando a veces hasta la media cara. Entonces, vean, simplemente encuentren las diferencias, tienen que ser muy observadores y por eso, pues, en buena hora que nos has puesto esta lámina para que miren cuáles son las diferencias entre las dos. Como les decía, pues aquí el error es en pensar de que se trata de un proceso infeccioso de tipo bacteriano y nos descuidamos del entorno, de lo que nos contó la madre, pues si ella es la que está viendo que le pica un insecto, le pica un chinche, y entonces eso pues inmediatamente nos debe hacer pensar ya la forma de transmisión de esta enfermedad por las heces del chinche en la conjuntiva, pues ¿qué hizo? Se contaminó y permitió la entrada de los parásitos. Muy bien, siga. Listo, entonces ya dijimos que hemos llegado a la hipótesis diagnóstica de que se trata de una enfermedad de Chagas en fase aguda con el 85% de certeza. Pásale, por favor. Entonces, para elevar nuestra certeza,
del 85%, nosotros vamos a solicitarle 2 pruebas. Como ya identificamos la fase o tenemos la hipótesis de la fase que se puede presentar, entonces intuimos que existe una alta parasitemia. Entonces por eso que solicitamos la frotis de sangre periférica para identificar los tripomastigotes del Trypanosoma cruzi. Y también como nos encontramos en el hospital militar que sí tienen el PCR, entonces también solicitamos el PCR para Trypanosoma cruzi, que es de mayor sensibilidad y especificidad. Y como nuestro paciente tenía una hepatomegalia leve, también solicitamos enzimas hepáticas para descartar alguna afección mayor o a su vez una insuficiencia hepática. Pásale, por Muy favor. bien. A ver, veamos los resultados. Ya, una vez ya solicitados los exámenes, en nuestro caso, vamos a proceder a llenar la hoja de evolución. A nuestro paciente no tenemos el día de visita del 26 de junio del 2021. Dale una atrás, creo. A las 10 de la mañana. Es un paciente masculino de 7 años, procedente del Cantón Arenillas, provincia del Oro, que llegó a la consulta por presentar edema bipalpebral derecho, acompañado de fiebre, cefalea, escalofríos, mialgias y malestar general. Los signos vitales que presentó fue una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, con una... Avánzale, esto ya vimos. Ya. Veamos los resultados. Eso. Ya. Pásale uno. Ya, ahí. Ahí está, sí. Ya. Entonces ya a las 6 de la tarde nuestro paciente ya se encuentra con un cuadro un poco más estable, por lo que refiere que se han reducido los dolores musculares, escalofríos y la cefalea. Los signos vitales que ya presenta en este momento es una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18, que son normales. Igual la presión arterial es de 120/80, pero presenta una temperatura de 37.8 grados, que sigue teniendo en este caso un poco de fiebre, pero ya ha disminuido a comparación de cómo lo remitimos. El peso es de 30 kilogramos con una talla de 1,20 metros. Sigue presentando el signo de Romaña con la adenomegalia preauricular y la hepatomegalia leve. Los resultados de los exámenes que nosotros solicitamos fue un frotis de sangre periférico positivo con presencia de tripomastigotes de Trypanosoma cruzi. La PCR del Trypanosoma cruzi fue también positivo y las enzimas hepáticas en este caso fueron normales. Con esto nosotros alzamos nuestra certeza diagnóstica al 100% para la enfermedad de Chagas en fase aguda, por lo que decidimos internar a nuestro paciente y iniciar de esta manera el tratamiento, que en este caso, si bien recordamos, lo vamos a tratar con Betnidazol, porque es el único medicamento que se encuentra en el cuadro nacional del Ecuador. En este caso, al Betnidazol le debemos de hacer una dosificación, que para el paciente lo realizamos de 5 miligramos por kilogramo de peso al día. Si bien recordamos, tiene un peso de 30 kilogramos, por lo que debemos de hacer una regla de 3 simple para sacar la dosis total diaria, que en este caso es de 150 miligramos vía oral al día por 3 días. En este caso también debemos de recordar que el Betnidazol viene en presentaciones de 50 miligramos, por lo que vamos a dosificar a nuestro paciente 50 miligramos 3 veces al día. También vamos a realizar un control de signos vitales cada 4 horas. Y dentro de las nuevas indicaciones que vamos a solicitar van a ser un electrocardiograma y un ecocardiograma. Ya, después de 3 días volvemos a evaluar a nuestro paciente. Nuestro paciente ya se encuentra más estable, con una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto, presión arterial de 120/80 y una temperatura diaria de 37,2, que en este caso todos los... Perdóname, se me
cortó la transmisión. Regrésele a los resultados que no los vi. Eso. A ver. Hola. A ver, entonces, ¿qué tuvimos en el resultado del laboratorio? Ya, en los resultados del laboratorio tuvimos que el frotis de sangre periférico fue positivo para la presencia de tripomastigotes de Trypanosoma cruzi. El PCR también fue positivo para Trypanosoma cruzi y las enzimas hepáticas fueron normales. Con esto nosotros alzamos nuestra certeza diagnóstica al 100% para enfermedad de Chagas, pero en fase aguda. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos ya la certeza de que este es un paciente en fase aguda, justamente hacia donde tenemos que ir para evitar que estos chicos pasen después a esta fase crónica. Entonces, ¿qué decisión terapéutica toma? Ya, la decisión terapéutica que nosotros adoptamos es internar a nuestro paciente por 3 días. En este caso, si bien recordamos para el tratamiento, vamos a usar el Benirasol, que es el único medicamento que se encuentra en el cuadro nacional del Ecuador de medicamentos. Hay que hacer una dosificación, porque el Benirasol viene, se lo debe hacer la dosificación para niños de 5 a 10 miligramos. En este caso vamos a usar dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso al día. Como bien sabemos, nuestro paciente tiene un peso de 30 gramos, entonces la dosis diaria total que va a recibir al día va a ser de 150 miligramos por vía oral por 3 días. Vamos a usar la presentación de 50 miligramos de Benirasol 3 veces al día. Y se lo va a realizar un control de signos vitales cada 4 horas. Y dentro de las nuevas indicaciones que vamos a solicitar van a estar un electrocardiograma y un ecocardiograma. Ya. Después de 3 días, nuestro paciente ya se encuentra más estable, con una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria y una presión arterial dentro de los rangos normales. Como podemos ver aquí también la temperatura ya se encuentra ya disminuida y se encuentra en un rango normal. Entonces, nuestro paciente presenta una buena evolución, una adecuada tolerancia al tratamiento que iniciamos darle con una disminución progresiva de su sintomatología. Dentro de los resultados que nosotros pedimos, encontramos que el electrocardiograma y ecocardiograma se encuentran normales con un corazón estructuralmente sano. Entonces nosotros ya decidimos realizar un tratamiento ambulatorio con una alta médica, pero vamos a aumentar la dosis a 10 miligramos por kilogramos al día. La razón por la cual decidimos aumentar ya la dosis, si bien recordamos en la clase que vimos anteriormente, es porque el niño tolera bien el medicamento y además de eso presentaba un sistema inmunitario recién en desarrollo, por lo que al encontrarse en fase aguda, la parasitemia se encuentra alta, entonces necesitamos dosis más altas para tratar de disminuir esta parasitemia. Ya, en la prescripción ya vamos a realizar un tratamiento ya ambulatorio con el Benirasol. Igual debemos de hacer la dosificación, 10 miligramos con 30 kilogramos de peso, que nos va a dar un total de 300 miligramos vía oral al día. En este caso vamos a ya hacer el tratamiento ambulatorio ya por 60 días, que es el rango promedio que debe de durar el tratamiento. Y vamos a realizar otro control en 7 días. Ya en la receta médica, lo que nosotros vamos a anotar va a ser el Benirasol de 100 miligramos comprimidos, porque esta es otra forma de presentación del fármaco, por 180 tabletas, que se lo ha calculado para ya los 160 días. Entonces, en las indicaciones que debemos de darle ya a nuestro paciente va a ser administrarlo vía oral cada 8 horas por 60 días en el horario que mejor se acomode el paciente. Generalmente lo vamos a recomendar darlo en la mañana, en la tarde y en la noche.
y acudir en caso de presentar dermatitis, algún tipo de dolor abdominal, hipersensibilidad cutánea, una púrpura trombocitopénica o epistaxis. En las medidas epidemiológicas que nosotros vamos a adoptar, en nuestro caso, lo hemos dividido en tres. Las personales van a ser más dirigidas a enfocarnos en el lavado correcto de manos y también de alimentos que se van a comer, porque si bien recordamos, esta enfermedad no se da por la inoculación del parásito en la picadura, sino se da por la contaminación de las heces, ya sea, en este caso, nosotros mismos podríamos llevar esta superficie contaminada de las manos hacia los ojos, o también se puede encontrar en los alimentos. Por eso debemos hacer una buena conservación de los mismos alimentos y un lavado correcto de manos para prevenir esta enfermedad. También es recomendable decirle a nuestro paciente que mantenga limpias las habitaciones, porque el triatoma generalmente busca siempre los escondites ideales en nuestro cuerpo, en nuestro cuarto, como las camas, fisuras en las habitaciones, armarios, ventanas, para esconderse. Ya otra medida terapéutica adoptada va a ser en la zona de residencia, que en este caso el ordenamiento y mejoramiento de la vivienda se va principalmente a basar en decirle a nuestro paciente que si tiene alguna fisura en una pared, que lo cemente, igual el piso se lo va a recomendar que este sea ensangrentado. También va a ser importante aquí decirle que ponga como rendijas en las ventanas para evitar la entrada del vector. También otra medida importante que podemos adoptar en este caso del ordenamiento de la vivienda va a ser el arreglo de cualquier escombrijo o de cualquier leña, porque este vector suele buscar cualquier hábitat para esconderse. También debemos de recomendar la aplicación de un insecticida peritroide, que en este caso nos va a servir para realizar una fumigación tanto domiciliaria como peridomiciliaria. Es importante recalcar que esto va a ser para reducir la transmisión que se puede estar dando dentro de la casa o sus alrededores. También podemos recomendarle usar el uso de pinturas insecticidas que suelen durar 24 meses. Pero vamos otra vez con manifestación o con indicaciones generales. Vamos a hacer algo más concretos. ¿Qué hago en la familia? Ya, en la familia, en este caso, voy a realizar una búsqueda activa de casos sospechosos a través de la titulación de anticuerpos de Trypanosoma cruzi. ¿Qué más haría? Pues, ¿qué otra actividad haría para También tratar podría, que las personas no se queden sin diagnóstico? ¿Qué debería hacer? también podría solicitar realizar prótesis de sangre periférica. No. O sea, una medida de educación. Estamos hablando de diagnóstico, de medidas epidemiológicas. En promoción de la salud, ¿qué debería hacer? O sea, dentro de la promoción de salud se nos habla que nosotros deberíamos de incentivar No las... nos habla, Juárez, no me gusta que digan así, nos habla. Tú estás decidiendo qué hacer, pues. Debo realizar campañas ¿Qué es lo para... que debes tratar de hacer en este caso o en estos casos? De que los niños que tengan estos edemas vayan a la consulta, pues. Que no se queden sin ningún tipo de atención para que no pasen a cuadros crónicos, ¿no? Bueno, está muy bien, chicos. Vamos al otro caso. Tienen 5. Vamos al otro caso. Eso. ¿Qué pasó?
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Les vamos a presentar el siguiente caso, que es un caso de una enfermedad de Chagas en fase crónica. No me digas de qué es, pues porque ya pierdo el... Bueno, tenemos que se trata de un paciente femenino de 60 años de edad. Es nacida en Zaruma, en la provincia del Oro, en una zona rural. Actualmente reside en Quito desde ya hace 40 años. Como ocupación se dedica a quehaceres domésticos y tiene una instrucción primaria incompleta. Acude a la emergencia del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas por un cuadro de mes de evolución de sensación de falta de aire de moderados a pequeños esfuerzos, sin una causa aparente y está acompañado de dolor torácico y palpitaciones. En la revisión de aparatos y sistemas no refieren patología aparente, pero nuestra paciente nos indica que tiene un antecedente patológico de enfermedad de Chagas que ha sido diagnosticada hace 20 años. Asimismo, un antecedente quirúrgico de colectomía hace 18 años por megacolón chagásico y ha sido portadora de colostomía por 10 meses. Y como antecedentes familiares también nos indica que su hermano fallece por insuficiencia cardíaca a causa de enfermedad de Chagas a la edad de 53 años. Pásale, por favor. Listo. Como motivo de consulta. Vamos adelante, esto ya lo vimos. Vamos al examen físico y a la ponderación de argumentos, ya. En cuanto a los signos vitales, nuestra paciente tenía una presión arterial de 134 sobre 81 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20, una temperatura bucal de 36.7, un peso de 48 kilos, con una talla de 1.53 metros, con un índice de masa corporal de 20.5. En el examen físico, nuestra paciente se encuentra consciente, orientada en las 3 esferas, afebril, hidratada. La piel y faneras muestran una piel de turgencia, elasticidad, grosor y movilidad normales, una buena higiene, sin lesiones y no se muestra cianótica. En el cuello es simétrico, no doloroso a los movimientos de flexión, extensión, rotación derecha e izquierda, al igual que lateralización y circunducción. Tampoco muestran adenopatías, pero muestra la presencia de una ingurgitación yugular derecha de 3 centímetros a 45 grados. La tiroides no es visible ni tampoco palpable. El corazón muestra un ritmo regular, no se auscultan soplos. En los pulmones el murmullo vesicular es conservado y tampoco se escuchan agregados. En el abdomen no se encuentra abdomen distendido, se encuentran múltiples cicatrices en hipogastrio por el antecedente quirúrgico de nuestra paciente, al igual que en el mesogastrio, en la fosa ilíaca derecha. Los ruidos hidroaéreos son normales y el abdomen es suave, depresible y no doloroso. En cuanto a las extremidades, estas son simétricas, los pulsos distales están presentes, presenta edema malleolar bilateral de una cruz y el resto del examen físico se encuentra dentro de los parámetros normales. En cuanto a la agrupación de los argumentos, dentro de los argumentos clínico-biológicos tenemos nuestra paciente de 60 años que acude por presentar disnea de un mes de evolución de moderados a pequeños esfuerzos y los síntomas que acompañan son astenia, dolor torácico y la sensación de palpitaciones. Nos indica que fue diagnosticada hace 20 años con enfermedad de Chagas, también tuvo una colectomía por megacolon chagásico y su hermano falleció con insuficiencia cardíaca a causa de enfermedad de Chagas. Dentro de los argumentos sociales, los quehaceres domésticos que se dedica a nuestra paciente. Dentro de los argumentos ambientales es que es nacida en zona rural de Zaruma, en una zona rural dentro de la provincia del Oro, y actualmente reside en Quito. Dentro de los argumentos institucionales no presenta debido a que va directamente al hospital militar. En la ponderación de argumentos tenemos en primer lugar la disnea, el dolor torácico, la astenia, las palpitaciones, ponderamos con un valor de 5, que es bajo. No nos orienta para un Chagas crónico, pero tiene alto peso los antecedentes que nos menciona nuestra paciente, que es el diagnóstico de enfermedad de Chagas hace 20 años con una ponderación de 15. Su hermano fallece de igual manera a causa de enfermedad de Chagas con una ponderación de 15 y también la colectomía por megacolon chagásico con ponderación de 15, que es la más alta.
Dentro de los argumentos sociales, sus quehaceres domésticos, le pusimos una ponderación de 0 como débil porque no nos orienta para un diagnóstico, y los argumentos ambientales, que es nacida en una zona rural de Zaruma, le pusimos un valor de 10 que es moderado debido a que no es la única enfermedad que puede presentar esto. Entonces, en la escala de certeza tenemos un total de 75 puntos para una miocardiopatía chagásica, que sería una consecuencia de una enfermedad de Chagas crónico. Dentro de la escala se encontraría en verosímil. A ver, espérate un ratito. A ver. Génesis Loaiza. Génesis Loaiza. Creo que no es de nuestro paralelo. Ah, perdón, tienes toda la razón. Estoy en el paralelo 7. A ver, entonces, Mary Guamán. Sí, doctor. A ver, coméntenos este caso. Se ha planteado como diagnóstico presuntivo una miocardiopatía chagásica. ¿Qué opinas tú? ¿Qué miras en la historia? O sea, creo que sí, por lo que tenía ya una enfermedad de Chagas de hace 20 años, y como recordaremos, decíamos que pasaba ya fase crónica cuando ya el paciente, o sea, ya tuvo hace 20 a 40 años más o menos, ya tuvo una enfermedad de Chagas, entonces ahí podía pasar a una fase crónica ya. Igual ¿Qué otro argumento importante? lo que nos decía de la... igual su hermano también tiene familiares, ya tiene antecedentes de la familia igual que ya han padecido de esta enfermedad, y también estoy de acuerdo con eso de la colectomía por megacolon chagásico, porque ya está afectando a los órganos y en sí ya está pasando, eso obviamente ya se afectaron los tejidos ya. Ok, entonces evidentemente estamos frente a un caso de Chagas. Hay antecedentes suficientes para pensar en eso, pues primero ella fue diagnosticada hace 20 años y luego ya tiene una manifestación previa, incluso que ha meritado una cirugía. Entonces, vamos por ese diagnóstico de una miocarditis chagásica y veamos, siga Wilson, ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué exámenes le pedimos? Listo, consideramos necesario como exámenes la titulación de anticuerpos para Trypanosoma cruzi y esperamos encontrar valores IgG elevados. De igual manera, consideramos necesario pedir enzimas cardíacas y electrocardiograma, y también un rayos X de tórax para evaluar la silueta cardíaca. Muy Pásale, bien. por favor. A ver, recuerden aquí, ¿no? Estamos en fase crónica y entonces las parasitemias son muy bajas, entonces hacer un frotis no nos resulta muy sensible y es preferible pues entonces hacer titulación de anticuerpos. Como bien nos dice Wilson, vamos a tener un incremento en los títulos, en los valores de la IgG por la consideración de que este ya es un proceso de larga data. Esa es la caracterización etiológica, no se olviden. Si yo pienso que es una miocardiopatía chagásica, pues voy a determinar si está el agente ahí. No lo puedo ver por esta consideración de la parasitemia baja, pero puedo utilizar examen indirecto, que es la titulación de anticuerpos. Ahora voy a ver cómo está su estado general y para eso voy a buscar también el apoyo de otras pruebas de gabinete o de laboratorio mismo que me indiquen en qué situación se encuentra. Yo estoy pensando en este momento de que ya su corazón está dando problemas por esa disnea que ha ido cambiando de moderados a leves esfuerzos, es decir, ya vamos tomando algún proceso ya de daño cardíaco, hay un ligero edema en miembros inferiores. Entonces, justamente quiero ver qué es lo que está sucediendo con ese tejido. Le pido enzimas que me ayuden a determinar si realmente hay pues ya un proceso de destrucción de esas fibras cardíacas. Ok, entonces veamos los resultados. Sigamos.
Pásalo. Aquí tenemos la solicitud de los exámenes de imagen que se le pidió a nuestra paciente, entre ellos el ecocardiograma y un X estándar de tórax, para evaluar la silueta cardíaca y también evaluar una remodelación ventricular posible a causa de la enfermedad. Como resumen clínico, tenemos nuestra paciente con diagnóstico de enfermedad de Chagas hace 20 años y como diagnóstico presuntivo la miocardiopatía chagástica. Muy bien, muy bien. Entonces veamos qué nos dice. Bueno, como nota médica es un resumen de lo que ya habló mi compañero, que es una Ya paciente... vimos eso. Veamos los resultados. Síganle, siga adelante. Listo, como resultados, primero tenemos que en el electrocardiograma se encuentra un hemibloqueo anterior izquierdo con bloqueo completo de la rama derecha de las de His y signos de crecimiento ventricular derecho. También se evidencia una extrasistolia de origen ventricular, por lo tanto tenemos alteraciones en lo que es el corazón. Dentro de las químicas, de la química en las enzimas, tenemos resultados normales en general, ya que se encuentran la troponina dentro de del rango menor a 0.14 y menor a 6.0. Dentro de la titulación de anticuerpos, que es la serología de Chagas, tenemos un resultado de 15.8, donde el valor de referencia para negativo es menor a 9 y el borderline es 9 a 11, por lo tanto es un resultado positivo. En los rayos X tenemos en el informe una silueta cardíaca normal, por lo tanto, esto es importante ya que la paciente no presenta cardiomegalia, entonces es un mejor pronóstico. No existe lesión pulmonar y bueno, los senos costodiafragmáticos están libres. En la ecocardiografía tenemos en el corazón, en el informe, un remodelado excéntrico de las paredes del ventrículo izquierdo, por lo tanto ya hay un signo de hipertrofia, una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada y una insuficiencia mitral leve. A ver, espérate. Entonces, miren ustedes lo que les decíamos. Ya tengo un informe sobre los anticuerpos que me salen elevados. Entonces, estoy con eso pues confirmando que se trata de un proceso parasitario. Si bien no tengo la certeza, no lo he visto al parásito, pero la sensibilidad de una titulación de anticuerpos me da un 99% y entonces ya tengo ahí pues digamos, la garantía o la evidencia de que tengo un caso de enfermedad de Chagas por la presencia del parásito. Y luego, pues, de lo que hemos visto en el electrocardiograma, en el ecocardiograma y en la RX de tórax, ¿cuál consideras tú que es la condición de esta paciente? Tiene 60 años. Probablemente está desarrollando una insuficiencia cardíaca, pero aún no es totalmente desarrollada. La está manifestando recién los primeros síntomas, porque aún no tiene signos de cardiomegalia, pero el electrocardiograma ya se encuentra alterado. A ver, encontramos algunos elementos que nos hacen ya pensar en que se está produciendo un proceso de destrucción ya de cavidades de elongamiento del corazón. No es tan evidente, pues en los rayos X vemos que no hay una cardiomegalia importante, incluso el informe dice pues silueta cardíaca normal, no se ven lesiones pulmonares por una congestión. Los ángulos están libres, es decir, no hay colección de líquido ahí, ¿verdad? Y ya en el informe ecocardiográfico pues nos dice que hay una ligera insuficiencia mitral. No es importante, el ventrículo mantiene su actividad de contracción, es decir, su daño todavía no es muy significativo. Pero evidentemente tenemos pues ya la certeza de que esta es una enfermedad de Chagas en su fase crónica. Bien, ¿cuál sería tu conducta entonces en este momento? ¿Qué decisión tomas? Ya, muy bien. Bueno, luego de haber recibido los resultados, ahí en la parte izquierda de evolución tenemos un resumen de los resultados. Tenemos en la serología de Chagas positiva para IgG. Y bueno, en el electrocardiograma de ingreso tenemos el hemibloqueo anterior izquierdo, signos de crecimiento ventricular derecho,
bloqueo completo de la rama derecha de las de His. Todo esto como una precuela de una posible insuficiencia cardíaca. La radiología se presenta normal, las enzimas cardíacas sin anomalías aparentes, el ecocardiograma de ingreso, una insuficiencia mitral leve. Entonces, en el diagnóstico tenemos una enfermedad de Chagas en fase crónica con el 98% de certeza, le pusimos, porque si bien tenemos la serología positiva, no podemos ver al parásito. Está bien, está bien. Básicamente este es un caso de una enfermedad de Chagas en su fase crónica o una miocardiopatía chagásica. Bien, entonces, ¿qué hago? ¿Qué decisiones terapéuticas voy a tomar? Bien, la primera, en la prescripción terapéutica vamos a prescribir benznidazol. Vamos a darle 500 miligramos. La dosis que vamos a emplear aquí son 10 miligramos por kilo, entonces le tocaría al paciente 500 miligramos vía oral al día por 90 días, distribuidos en 250 miligramos cada 12 horas. Luego también para controlar los signos de insuficiencia cardíaca que tiene, y también recordemos que tenía un edema maleolar bilateral. Entonces, para controlar estos signos de insuficiencia cardíaca y de edema, vamos a recetar primero la furosemida, 40 miligramos vía oral por 7 días, y el enalapril, 5 miligramos vía oral una vez al día por 7 días. Y este tratamiento como interconsulta cardiología para que lo supervisen. Dentro de otras indicaciones, vamos a solicitar una biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático para ver si hay compromiso de este órgano y también un control epidemiológico. A ver, entonces de nuestra parte, digamos, como infectología, lo que estamos haciendo en este momento es darle ya el tratamiento con benznidazol con el propósito de eliminar cualquier forma sanguínea que exista. Estamos tratando de estacionar la enfermedad, no la vamos a curar. Pero el hecho de que le demos el tratamiento en esta fase es para que cuando los parásitos salgan a la circulación con el propósito de reproducirse, no lo puedan hacer porque ya van a ser destruidos por el medicamento. Esa es la justificación, el propósito que tiene el administrar un medicamento antichagásico en esta fase. Recuerden que los amastigotes no se pueden destruir. Entonces allá no podemos entrar con la medicación. Pero tenemos pues esta posibilidad de que cualquier fase sanguínea sea destruida, con lo cual vamos a evitar que se sigan incrementando los nidos de amastigotes. Eso es lo único que podemos hacer. Ahora, bien pedimos ya la interconsulta a cardiología porque este tema tiene que ser manejado por un cardiólogo. Ya es un proceso que está afectando más la estructura de funcionamiento del corazón. Entonces, ya para nosotros, pues esto no va a ser parte del manejo. Quizás en el nivel primario se pueda volver a manejar con indicaciones del cardiólogo, pero generalmente pues ya estos procesos, como van siendo cada vez más complejos, tienen que ser manejados por ese especialista. A ver, ¿y qué decisión epidemiológica podría tomar? Pues la paciente vive aquí en Quito, ya desde hace 40 años. ¿Qué puedo hacer? Tal vez búsqueda activa de los casos en su familia, tamizaje activo, campañas. A los que viven aquí, a los que viven con ella. Sí, los que viven con ella. ¿O quieres irte a Zaruma a hacer ahí algún estudio? A ver, aquí pues la paciente seguramente no hemos visto en la historia cómo es su condición familiar, pero está bien que si tiene ella este problema, pues es posible que quienes estuvieron también en esa área de Zaruma hace algunos años pudieron estar también contagiados, contaminados con este parásito y desarrollen ya una fase crónica. ¿Y medidas para controlar vector aquí en Quito tomaría algo? Bueno, Pichincha presentaba una prevalencia dentro de la estadística, pero como no era importante,
serían medidas como insecticidas, como ya mencionó mi compañero. Pero Y verás que vive aquí en Quito, verás que vive aquí en Quito. A eso me estoy refiriendo, la paciente vive en Quito, que se infectó en su niñez, en su juventud, en Zaruma es otra cosa. Pero en este momento, ¿qué decisión epidemiológica tomaría? Ya me dices, posiblemente pues voy a hacer una búsqueda de casos en su familia. Y algo más. Hola. Tal vez, A ver, no se olviden, chicos, lo que les estoy diciendo siempre. Las decisiones tienen que ir relacionadas al caso, a lo que estamos presentando, no enunciados generales, porque son los que van a tomar las decisiones y le van a decir al paciente hágase tal o cual cosa, o haga tal o cual actividad para evitar el desarrollo de los insectos. Entonces, aquí en Quito, pues este tema del control vectorial va a resultar un poco inoficioso porque no tenemos. Entonces, quizás pues un poco para los familiares que están allá en Zaruma, alguno de ellos que asimismo se haga un control para verificar que no tenga esta enfermedad. Por lo demás, pues ya no tenemos mayor cosa que hacer. ¿Qué otra cosa, alguna otra lámina tienes? Pásale. bueno, aquí están los resultados de la biometría hemática normal para descartar una anemia de procesos crónicos y las enzimas hepáticas normales. Por lo tanto, se da un alta con el plan terapéutico ambulatorio para posterior revisión en 7 días. Y bueno, en la parte derecha está la prescripción de los medicamentos que ya mencionamos antes y control en 7 días. Y cabe destacar la supervisión del tratamiento a cargo de cardiología. Exactamente, eso es lo que decíamos. Muy bien. Terminamos entonces. Bueno, chicos, han hecho un muy buen trabajo, unas presentaciones que me ha dado mucho gusto porque han sido muy claras y los casos han servido para que ustedes puedan evidenciar pues cuál es la caracterización clínica tanto en la fase aguda como en la crónica. Muy bien. 5-5 tienen también, entonces a ver, nos estaríamos viendo el día de mañana para tratar el tema de paludismo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Creo que no, doctor. Muy bien, entonces, si está todo claro, pues vayan tranquilos, nos vemos el día de mañana. Un gusto. Gracias, doctor. Que pasen muy